poco de su vida. Bienvenido, ¿cómo se encuentra mi estimado señor Edson Ramírez? Gracias por esta oportunidad, estimada Cintia, Dios la bendiga. Bueno, para empezar, eh, quisiera contar algo de mi historia. Bueno, hoy por hoy soy un hijo, un padre y también por la misericordia de Dios, pastor de una congregación. Muy bien, y recordando desde su niñez, ¿cómo fue su vida? Si yo me pongo a recordar de la historia, desde cuando fui niño, mi vida era duro, difícil. Desde pequeño tuve que aprender a vivir y más que todo como mi niñez lo pude hacer en un campo, en un lugar donde tal vez como hoy por hoy, gracias a Dios, vivo aquí en la ciudad y mi niñez, toda casi mi vida hasta los 24 años, viví en el campo allá en la provincia de Chimborazo, una comunidad llamada Gatazo. Y en aquellos tiempos mi vida en la niñez fue difícil, más que todo por el motivo, por la falta de trabajo, por la fuente de trabajo. Tal vez nuestros padres tuvieron que salir a buscar trabajo y dejando a nosotros solos en el campo. Y de tal manera, como niños nosotros sufrimos por falta de tal vez en aquel tiempo de dinero, de comida y muchas otras cosas más. Y más que todo a la edad de casi 12 años de mi vida, ya como un poco adolescente, llegó una tragedia, diría yo, para nuestra casa, para la casa de mi papá, la enfermedad de mi mami. Una enfermedad drástica, una enfermedad muy dura, donde mi madre quedó frustrada en la cama por algunos años. Y tuve que aprender a vivir desde esa edad. Tuve que convertirme, como yo soy el primero de la familia, de los 5 hijos que somos, soy el primero, y tuve que también de alguna manera ser responsable de mis hermanos pequeños. Y aprender a sobrevivir, a trabajar, y en muchas ocasiones tenía que quedar con mis hermanos menores porque mis padres tenían que ir a otros lugares buscando trabajo, más que todo mi papá. Y nuestra vida o mi niñez fue duro en el campo. Y ahora, mirando hacia atrás, recordando toda esa vivencia, ¿qué enseñanza principal te dejaron esos años de lucha? En sí, cuando mi mami quedó frustrada en la cama por esa enfermedad que tuvo que pasar en su vida, tuve que aprender yo como primer hijo, en primer lugar, ser responsable en el hogar. También en los quehaceres de la casa y también del campo y de los animales. Y tuve que aprender desde temprana edad a trabajar duro y ser responsable de mis hermanos pequeños y al mismo tiempo estudiar en la escuela y luego en el colegio. Y al mismo tiempo trabajar, estudiar, era duro, difícil. Y más que todo, nos hacía falta el dinero para cualquier necesidad y poder adquirirlo. Pero ahí luchamos. Yo recuerdo que un poco más difícil era ver a otros niños que tenían a sus mamás sanas, que las madres hacían todo, tal vez cocinar, lavar ropa, y otros niños tenían toda la facilidad, pero en cambio en mí no había eso, sino que yo tenía que tal vez muchas veces cocinar para mis hermanos, asear, lavar la ropa, estar atento también a los animales que teníamos, como era en el campo, y eso era lo más difícil para mí en esa etapa. Wow, qué situación un poco complicada, pero ¿y cómo solamente usted su educación la tuvo en lo que es en la parte de sierra, en la provincia de Chimborazo, o tuvo que también emigrar a otras ciudades? Bueno, recordando un poco de mi adolescencia, gracias a Dios, justamente en esos años, ahí en el campo, se abrió un colegio en el campo y por esa facilidad pude terminar mis estudios tanto primarios y tanto secundarios, que es el colegio. Y luego también tuve la oportunidad de estudiar una carrera que no tan era de mi gusto, pero por la necesidad o por la obligación de no poder salir a la ciudad, tuve que terminar una carrera universitaria como tecnólogo en una institución, en un instituto tecnológico llamado en ese tiempo Eloy Alfaro. Tuve esa oportunidad de poder sacar mi título como tecnólogo y mi pasión, bueno, en sí no era tanto trabajar en la parte secular, sino que, bueno, ya un poquito más avanzando de mi vida,
A ese tiempo, ya como un joven de edad de 17, 18 años, tuve la oportunidad de poder conocer a ciertos amigos, hermanos, más que todo un primo mío que me invitó a un campamento de jóvenes. Es de ahí donde tuve un paso muy importante y una decisión muy diferente, donde que tuve que más adelante tuve que tomar decisiones. Muy bien. ¿Y qué decisiones específicamente fue la que usted tuvo que tomar? Una decisión. ¿Qué decisión fue esa que marcó o fue alguna pérdida? Bueno, las decisiones, tal vez más que todo, después de haber ya terminado el colegio, luego de tener un título ya como tecnólogo, había oportunidades para trabajar, pero como no era mi pasión la carrera que yo estudié, entonces no tenía esa pasión para seguir elaborando en ese campo, sino que había algo en mi interior, un llamado muy particular, diríamos. Y eso era tal vez cuando mi madre estaba enfermo, yo me preguntaba a mi Dios, ¿por qué mi mamá tuvo que enfermar? ¿Qué pasó? ¿Por qué tuve que yo sufrir de esta manera estas responsabilidades que tal vez no tenía que pasar? Pero toda esa historia, toda esa experiencia, sentí que tenía un propósito. Después de algunos tiempos, algunos años, entendí de que a través de esa circunstancia, Dios me estaba llamando para un propósito muy importante para lo actual que he podido hoy experimentar, que Dios me ha llamado para poder servir a Él como pastor evangélico. Entonces, bueno, la decisión que tomé era cuando yo tuve los 23 años o 24 años, tomé la decisión de dejar todo ahí y venir acá a la ciudad de Guayaquil, estudiar en un seminario bíblico. Hasta hoy el seminario da esos estudios, esos conocimientos en teología, y tuve la oportunidad de estudiar. Bueno, en aquellos tiempos yo no tenía dinero para estudiar porque el estudio del seminario tenía un costo muy alto, pero experimentando y entendiendo de que Dios es el dueño de todas las cosas, atreví venir acá sin dinero y ingresar con lo que podía, matricularme a mi primera pensión o mi primera cuota, no alcancé a pagar por completo, sino es que una parte, y con eso ingresé, pero mi confianza ya para ese tiempo de alguna manera había aprendido a confiar en Dios de alguna manera. Y cuando llegué acá, los primeros años, sí, tuve que tal vez pasar una situación media complicada. No tenía dinero para la comida, no tenía dinero tal vez para algunas otras cosas que necesitaba. Y sin embargo, en medio de todo eso, Dios usó a aquellas personas para acoger en su domicilio, para dar un lugar para yo poder vivir ahí. Y a su vez también en el seminario se abrió una puerta para poder quedarme internado por algunos años. Y esas son las experiencias que me ha hecho marcar, y más que todo, todas aquellas experiencias me ha enseñado hoy por hoy a confiar plenamente en Dios. Agradecemos, señor Edison Ramírez, por compartir sus experiencias, su tiempo y algún mensaje que quisiera terminar rápidamente. Bueno, yo como pastor y siervo de Dios, les animo a cada uno de ustedes, los que están hoy viendo esta transmisión o este tiempo que estamos compartiendo, que aprendamos a confiar en Dios, que aprendamos a depender de Él, porque Dios es dueño de nuestras vidas. En lo personal, yo diría con toda seguridad, lo mejor que puede pasar a un ser humano es que conozca a Dios a través de su palabra y que pueda depender de Él al 100%, donde el hombre pueda disfrutar de la vida que Dios ha dado a cada ser humano aquí en la tierra. Y cuando aprendemos a depender de Él completamente, disfrutamos, así como dice el libro de San Juan, capítulo 10, versículo 10, dice nuestro Señor Jesucristo que Él vino al mundo para dar una vida en abundancia, y esa vida en abundancia tenemos que vivirla disfrutando, más que todo obedeciendo su palabra. Y eso le diría a todos los que nos escuchan, que conozcan a Dios a través de su palabra y alcancen a obedecer y disfruten de esa vida en abundancia que Dios nos promete en su palabra. Gracias, será hasta la próxima oportunidad.